Bienvenidos a tu devocional Bendecidos en Cristo. Esperamos que Dios te bendiga con la palabra que tiene hoy para ti. Sean todos bienvenidos a nuestro tiempo devocional Bendecidos en Cristo, basado en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Hoy quiero compartir una breve reflexión que he titulado Vida para los muertos. Y vamos esta vez a meditar en Efesios el capítulo 2, versículos 1 al 3. La palabra de Dios nos dice: «Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás». Vida para los muertos. Quizá la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿qué significa la muerte según la Biblia? Para muchas personas, la muerte es dejar de existir. Sin embargo, en la Biblia, la muerte tiene otro significado, y el significado principal es la separación. ¿Has notado cómo comienza este capítulo 2 de Efesios cuando dice la Escritura: «Y Él os dio vida a vosotros»? Nota: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y quizás tú te preguntes: pero yo me siento una persona viva, tengo vida, hago las cosas, vivo plenamente. Y sin embargo, no te das cuenta que a pesar que tienes vida física, en realidad estamos contra el tiempo, porque tarde o temprano esta vida física también se acabará. Y nosotros, como seres humanos, tenemos entonces en nuestra propia naturaleza humana la tendencia a enfermar, a sufrir dolores y finalmente a morir. Entonces notemos que aún esta vida física terminará, pero no nos damos cuenta que ya estamos en un estado de muerte, porque aquí, cuando la Escritura nos dice: «Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados», el Señor nos está hablando que aunque el hombre tiene vida física, está muerto espiritualmente. Y por eso la muerte es separación, porque el ser humano está separado de Dios por causa del pecado, como también lo diría el profeta Isaías en el capítulo 59 de su libro. Él diría: «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de él su rostro para no oír». Por eso necesitamos vida espiritual. Y todo ser humano que está de espaldas a Dios, que está alejado de Dios, está muerto espiritualmente. Ahora, lamentablemente, el ser humano trata de engañarse a sí mismo pensando de que la religión le puede dar vida, que ciertas costumbres o ciertas prácticas religiosas o ciertas creencias pueden conducirle a la vida. Sin embargo, debemos entender que no existe vida fuera de Dios mismo, porque en Él está la vida. Por esta razón, nosotros necesitamos la vida de Dios en nosotros, y esa vida nos es ofrecida en Jesucristo. Cuando Dios creó al primer ser humano, Adán, le dijo en Génesis, le dijo: «Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Nosotros sabemos la historia, que lamentablemente el hombre tomó la decisión de desobedecer a Dios, de darle la espalda a Dios, de hacer su propia voluntad. Y de esta manera el ser humano desobedeció a Dios y eligió tomar de aquel árbol prohibido por Dios, pues Dios le había advertido que si él tomara del fruto que Dios había prohibido de este árbol, entonces traería a la humanidad la muerte física y la muerte espiritual. Por eso también el apóstol Pablo en su carta a los romanos diría:
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Lamentablemente, todo ser humano está alejado de Dios porque le ha dado la espalda a Dios, porque está viviendo conforme a los deseos de su corazón, y se ha convertido en esclavo del pecado. Es esclavo de sus propias pasiones, de sus propios deseos, aún inclusive es esclavo de la corriente de este mundo, y sin darse cuenta, se ha convertido esclavo del diablo y de la oscuridad. La muerte es separación, y todo ser humano sin Cristo está muerto. Por esta razón necesitamos la vida de Dios en Cristo. Por eso Dios tuvo compasión de la humanidad, y le mostró su gracia al darnos a Jesucristo para morir en nuestro lugar y pagar el precio por nuestros pecados. Y por eso necesitamos la vida de Dios en Cristo. Y nota rápidamente lo que sigue diciendo en el verso 2 de Efesios 2, y allí vamos a encontrar a tres grandes enemigos que tienen esclavizada a la humanidad sin Cristo. Y necesitamos por esto la vida de Dios en Cristo para vencer a estos tres grandes enemigos de la humanidad: el mundo, el diablo y la carne. Mira lo que dice en el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Oh, mi amigo, mi amiga, quizás tú no te das cuenta, pero eres esclavo de la corriente de este mundo alejado de Dios, este mundo que está bajo el maligno, que tiene principios que te alejan de Dios, que te apartan de la vida, que te esclavizan a una vida de pecado. Quizás tú no te has dado cuenta, sin embargo eres esclavo. Todos nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, pero sigue diciendo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este príncipe de la potestad del aire se está refiriendo entonces al diablo y todas sus huestes de oscuridad, de maldad. Muchas personas no saben que son ciegos, que están yendo a la deriva, producto de la esclavitud en la cual se hayan sumidos por causa del pecado. Y el diablo los tiene cautivos a su voluntad. Vive la vida y no dejes que la vida te viva, dirían algunos. Sin embargo, no se dan cuenta que lo que están experimentando más bien es la muerte, porque están alejados de Dios, están alejados de la voluntad de Dios, y son esclavos del diablo y de todo lo que el diablo quiere generar en la vida de la persona, porque el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Pero sigue diciendo en el versículo 3 de Efesios 2 que también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y nota entonces que también la carne es el enemigo de los seres humanos. ¿Qué es la carne? La carne tiene que ver con nuestra naturaleza que ha sido afectada por el pecado y que por lo tanto nos somete a su voluntad, a sus pasiones desordenados, a todas las cosas que desea, que van contra la voluntad de Dios y contra nosotros mismos. Y esto se expresa entonces en deseos para ir contra la voluntad de Dios, porque nos somete a la voluntad de nuestra propia naturaleza humana y graba en nosotros también pensamientos que van contra los pensamientos de Dios. Por eso, finalmente, para poder nosotros recibir la vida de Cristo, entonces necesitamos venir a Él. Necesitamos aceptar la vida que Dios nos da a través de Cristo. La muerte espiritual es separación. Necesitamos, por tanto, la vida de Dios en Cristo para vencer a los tres grandes enemigos de la humanidad, el mundo, el diablo y la carne, pero también para ser librados de la ira de Dios. En el versículo 3, en la última parte, dice: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ciertamente cuando una persona vive a espaldas de Dios, está yendo contra la voluntad de Dios. El deseo de Dios no es que tú vayas contra Él, sino más bien que tú sigas la voluntad suya, la voluntad que es buena, agradable y perfecta para nosotros. Esa voluntad que trae vida, que trae paz al corazón. Lamentablemente el pecado nos llevó a todos nosotros a darle la espalda a Dios. Pablo en Romanos 1:18 diría: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Por eso ahora en Cristo, si tú has recibido la vida de Cristo, la exhortación que Pablo da en Colosenses, que el capítulo 3 es importante. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Si tú, hermano, hermana, ya conoces al Señor, entonces vive conforme a la nueva vida que Dios nos da en Jesucristo, porque solamente en Él tenemos nueva vida. Dios quiere dar vida a los muertos, y solamente Cristo es la vida que tú y yo necesitamos para volver a Dios, para volver a la comunión con Dios, para reconciliarnos con Dios. Tengamos unas palabras de oración. Padre, muchas gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora tú nos has dado vida en Jesucristo. Señor, que toda persona que esté escuchando este devocional pueda tener la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y de recibirte a ti como Señor y Salvador, para que de esta manera la vida de Cristo venga también a su ser, y tú puedas, Señor, darle vida y puedas reconciliarlo contigo. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Has escuchado nuestro devocional Bendecidos en Cristo. Si deseas ver más de nuestro contenido, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.